Buenas tardes, compañeritos. Estamos acá nuevamente con ustedes. Bueno, después de haber pasado ya todo ese lema y dilema que tuvimos en cuanto a la exposición, lo importante de la exposición, como se los dije en su momento y no voy a dejar de decirlo nunca, es que con la exposición no solo se logró abstraer de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se adquiere ese conocimiento ya jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes le pueden preguntar a algunos de sus compañeros de otras secciones y se van a dar cuenta que muchos ni siquiera conocen la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudiando el curso de Derechos Humanos. Lo pueden ver ustedes en el mismo pensum, el mismo programa. Yo no sé si ya lo cambiaron, pero desde el 2002, 2003 es un programa de verdad que casi no se saca nada de lo que son realmente los derechos humanos. Hoy ustedes no solo saben los derechos individuales, los colectivos, los de tercera generación, sino que toda la historia y la internacionalización de los derechos humanos, sino que también cómo llegar a proteger esos derechos humanos, porque los derechos humanos los reconoce el Estado en la propia Constitución. Los derechos humanos los reconoce el Estado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos para proteger nuestros derechos humanos. Pero el Estado viola muchas veces los derechos humanos. Y entonces, ¿a dónde acudimos? Si ya venimos aquí al juzgado de paz y nos siguen violando los derechos humanos. Fuimos al juzgado de instancia y nos siguen violando los derechos humanos. Fuimos a las salas y nos siguen violando los derechos humanos. Fuimos a la Corte Suprema y nos siguen los derechos humanos. Fuimos a la Corte de Constitucionalidad y nos siguen violando los derechos humanos. Entonces, ¿a dónde vamos? He ahí lo que ustedes ya muy finamente analizaron, expusieron, y lo bonito es ver otras sentencias también, no solo las que nosotros nos tocó exponer. Entonces, de aquí ahora voy a retroceder algo, pero que nos va a ayudar un montón a comprender aún más lo que ustedes vivieron. Y lo primero es, como ya lo vuelvo a repetir, ya sabemos nuestros derechos humanos, derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. Y sabemos que hay una correlación ahí con el artículo 46 de la Constitución, donde le da el realce a los derechos humanos. Lo más importante es tener al ser humano como principal motivación para determinar el mejor derecho a establecer. Entonces, pero ojo, se nos sigue violando los derechos humanos. Ya ustedes perfectamente determinaron en sus exposiciones, estuve muy atento en todas las exposiciones, pero también me pareció interesante que muchos de ustedes, que me encantaba escucharlos al saber que con mucha propiedad hablaban de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de las medidas cautelares, de las excepciones. Qué bonito es escucharles hablar. Ahora vamos a retroceder un poquito. Tenemos que plantearnos que ya tenemos los derechos reconocidos, nos lo habla la Constitución, nos lo hablan los tratados, pero también existen medios de protección internacionales. Los nacionales ya lo sabemos, el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad y el procurador de derechos humanos. Pero también, si aquí no funciona, podemos acudir a esos medios internacionales. En el ámbito mundial ya sabemos que está el Consejo de Derechos Humanos, pero en el ámbito y la Comisión de Derechos Humanos, y los comités, que ya dijimos, los comités que tienen encargado el cumplimiento cabal de los distintos convenios internacionales.
Pero también en el ámbito regional de nuestra región del continente americano, tenemos también entes a que podemos acudir para hacer valer nuestros derechos humanos. ¿Cuáles entes? Ya ustedes lo conocen y se habló tanto, que es el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es importante porque ustedes ya en su cabecita ya saben lo que es la comisión, ya saben lo que es la corte, pero ahora vamos a hacer ese repaso importante. Todo esto surge a través de la Organización de Estados Americanos. Eso es desde el año 1948 se plantea esa. De ahí surge la Declaración Americana de los Derechos Humanos que se hizo en Colombia. De ahí viene lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Pero esto ya se relaciona y se actúa cuando se crea la Convención Americana. La comisión en el año 59, o sea, la comisión es antes que la convención, y ya después, ya cuando se crea la Convención Americana, el año 1969, y entra en vigencia hasta el año 78, ahí ya aparece dentro del Pacto San José la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Teniendo en cuenta que la comisión pues vela por el respeto de los derechos humanos de todo el continente americano. Y dentro del mismo Pacto San José, no solo aparece lo que es la comisión, sino aparece otro ente que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, como ya ustedes lo saben, es el ente donde se realiza el análisis administrativo de la denuncia de violación a derechos humanos del continente americano. Y como ustedes ya saben y lo dijeron perfectamente, después de la comisión decide acudir a la Corte Interamericana. Es la comisión la que determina que se lleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conclusión, primero hay que acudir a la Comisión Interamericana. Esto es muy importante. Yo sé que ya lo saben, compañeros, y me alegra que ya lo sepan. Pero hay un tema importante que dice que la redundancia es una virtud. Y qué mejor que lo tengamos más claro que el agua. Primero, usted acude después de agotar todos sus recursos internos y se le sigue violando sus derechos humanos, entonces usted tiene un plazo, ya lo saben ustedes, un plazo máximo de 6 meses. En términos más concretos, se puede decir que cuando tiene la última resolución del último recurso planteado ante la Corte de Constitucionalidad, hasta ahí usted agotó los recursos internos. Agotados los recursos internos, el Pacto San José le da 6 meses. 6 meses para acudir ¿a dónde? ¿A la Corte? No. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que acudir a la Comisión Interamericana. Y la comisión, pues ya esto ya lo veremos en un ratito. Lo importante es entrar, analizar en parte el Pacto de San José, que el Pacto de San José está dividido en 3 grandes partes. La primera parte del Pacto San José nos habla sobre los derechos humanos. Los derechos humanos que tienen que estar, pues ni modo, los derechos humanos que el Estado reconoce y que todos los estados confirmaron que iban a respetar. Y es importante el Pacto San José, yo aquí lo tengo porque ya me estoy acostumbrando a ustedes, que ya todo es tecnología, situación que no me gusta porque siempre tengo que ver en papel, pero ustedes ya me están acostumbrando al tema de la tecnología.
Interesante el Pacto San José, bueno, es decir, tiene tres grandes partes. La primera parte están todos los derechos fundamentales, todos los derechos humanos. Derecho a la vida, la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al principio de legalidad, la irretroactividad, ahí están los derechos. Se los voy a mencionar, el que tenga oportunidad, bueno, de comprar el Pacto San José sería genial, pero si no, pues ustedes están más en esta línea de la tecnología. El artículo 4 es muy importante para Guatemala. El que vio el tema de Fermín Ramírez y Rascacopes, el artículo 4 fue fundamental. Derecho a la vida, porque nos habla de agotar todos los recursos, incluyendo el indulto. El artículo 5 habla sobre la integridad personal. El artículo 6, sexto, a la prohibición a la esclavitud y a la servidumbre. El artículo 7, esto es muy importante, el 7 y el 8 muy importantes. El 7 nos habla sobre el derecho a la libertad personal. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas. Nadie podrá ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de detención y notificación. Dice, toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad o arresto de su detención. Nadie será detenido por deudas. Esto es un tema también que lo tenemos en la Constitución, pero recordemos, esto es antes que la Constitución. Y aquí es importante, dice, este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. También lo dice la Constitución. El artículo 8, este es el artículo que de plano ustedes se recordarán cuando leyeron sus sentencias, siempre se mencionaba el artículo 8 del Pacto San José, que son las garantías judiciales. Dice, toda persona tiene derecho a ser oída con garantías y dentro de un plazo razonable. Mire qué importante. Y dice, en la sustanción de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Mire qué interesante. Yo no voy a detener esto porque es una materia procesal que se debe de analizar mejor. Ustedes son los futuros juzgadores, futuros legisladores o futuros presidentes. Uno no sabe con quién está hablando acá para un futuro. Qué interesante, dice, toda persona tiene derecho a ser oída. Es un tema acá que se ha tratado. Bueno, necesito usar solo un paréntesis porque es un tema que da mucho de qué hablar en materia procesal. El Pacto San José nos está diciendo en el artículo 8, toda persona debe de ser oída. No dice leída. Eso es muy importante. El derecho a su defensa, y dice de cualquier materia, el derecho de defensa debe de ser oral. Para mí ese es el fundamento, para que todos los procesos se oralicen. Perdón, me voy a salir un poquito, yo no quería, pero me motiva este artículo 8. Nos está dando el derecho a nosotros de que se nos escuche el juez. Usted va a un tema de desahucio, que es un sumario, que lo van a sacar de su propiedad, le presentan una demanda y usted, la única vía que tiene para defenderse aquí en Guatemala es presentar por escrito los contraargumentos. Y si no tiene, pues, o sea, le están diciendo tiene que pagar abogado. Ahora en otras ramas como la niñez, penal y laboral,
que lo han hecho muchos jueces, ahí sí es oída las partes. Ahí las partes van con el juez. El juez las ve y las escucha. Esto es muy importante, ver y escuchar. Porque qué feo es solo leer. Máxime los guatemaltecos, que lo que menos tenemos es hábito de lectura. Porque yo le apuesto que muchos de ustedes ni leen los códigos. Tenemos un pésimo hábito de lectura, por no decir no hay hábito de lectura en Guatemala. ¿Cuántos libros ha leído usted en este año? No del Código Penal, no. Libros de cultura general. ¿Cuántos ha leído? Qué excelente, don Armando. 2, y pregúntale al resto, pero que no sean de derecho. 2, licenciado. Vaya, pero el resto no crea, no tenemos hábito de lectura, no tenemos. Entonces, ahora cuando les presenten los grandes memoriales de 20, 50, 60 páginas, ustedes creen que leen. Y con base en eso se resuelve. Aquí el Pacto San José, artículo 8, nos está diciendo que toda persona debe ser oída, no leída, oída. Entonces la persona tendrá que acudir a un juzgado y hablar directamente con el juez. Mire qué interesante es cuando usted ejerce la jurisdicción, no hay cosa más linda que ver y escuchar a las personas. Se pueden exponer, pueden expresarse de mejor manera y usted agarra un mejor concepto, que todo sea por escrito. Y si el escribiente no escribió bien, no transmitió lo que puede transmitir directamente. Entonces, es importante tener en cuenta el artículo 8. Y el artículo 8 nos menciona otras garantías judiciales muy importantes en el Pacto San José. Dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Bueno, esto ya lo sabemos, pero también lo dice el Pacto San José. Ojo, el artículo 14 de la Constitución, pero el Pacto San José fue primero, recordemos, y lo dice el artículo 8.2. Y dice, derecho al inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor, darle al imputado tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. Esto lo exige el Pacto San José. El derecho del inculpado de defenderse personalmente. Ojo, muy importante. El derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor. El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor, por el Estado cuando no se tenga. Derecho de la defensa de interrogar a testigos. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Es un derecho que lo dice la Constitución, pero ojo, el Pacto de San José es antes. Dice, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Eso es obvio. El inculpado, este es un tema, mire, bien complicado, que es poco lo que se ha analizado. Bueno, pues voy a terminar el 8.5. Dice, el proceso penal debe ser público. Bueno, eso ya hemos visto nosotros que los procesos penales son públicos, pero me quedo con el 4. Esto es polémico también, es polémico. Los estadounidenses, aunque ellos no sean parte del Pacto San José, es algo muy importante. Ellos sí cumplen este 8.4. Mire qué dice el 8.4 del Pacto San José. Dice, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
Esto es el famoso Nevis in idem, ¿verdad? Ya lo sabemos, el Nevis in idem. Lo dice aquí: el inculpado suelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Lo importante acá es que en el sistema anglosajón se interpreta en más beneficio, porque en el sistema anglosajón, cuando ustedes lo han visto en películas o en noticias, cuando alguien es absuelto, ya el ente fiscal de allá ya no puede apelar. En cambio, si es condenado, el sujeto sí puede apelar. Miren qué interesante. Y la idea es que el Estado ya tuvo todas las condiciones para destruirle su presunción de inocencia y no pudo. Entonces ya el sujeto, después de haber pasado todo un proceso público y posiblemente muy mediático, no va a volver otra vez por una apelación o por una circunstancia de naturaleza. Pero eso lo hacen los norteamericanos. Ustedes no han visto cuando dice un jurado no culpable y ahí termina. De una vez se va para su casa. Ni siquiera entra otra vez a prisión como aquí se hace. Aquí la gente entra y no lo entiende. Es absuelto totalmente y tiene que regresar otra vez a la cárcel. Y lo sacan hasta las 11, 12 de la noche, como que fuera un ritual, no sé. El artículo 8, vuelvo a insistir, es un artículo importante para el tema de las garantías jurisdiccionales. Ustedes que van a estar en litigios de una u otra forma, recuerden el artículo 8 del Pacto San José. Ahí nos establecen las garantías, los derechos dentro de todo un proceso. Y el artículo 9, pues es algo que ya todos conocemos. El artículo 9 del Pacto San José nos habla del principio de legalidad y de retroactividad. Esto es un tema importante, el artículo 10. Para muchos, o para algunos, por ahí no sé si les ocurrió, cuando una persona es declarado absuelto, pero ha purgado prisión durante un tiempo. Miren el artículo 10 del Pacto San José, dice: derecho a indemnización. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Este es un artículo aplicable a esos casos, que nos lo da el Pacto San José. En el ámbito interno sí no existe mayor normativa, pero qué más que tengamos el Pacto San José. Y después nos habla sobre el derecho a la honra, a la dignidad, a la conciencia y religión. El artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. El artículo 14, a una rectificación. El artículo 15, el derecho a la reunión. El artículo 16, libertad de asociación. Estos son los derechos que hemos visto. El artículo 17, derecho a la familia. 18, derecho al nombre. 19, derechos del niño. Artículo 20 del Pacto de San José, el derecho a la nacionalidad. 21, derecho a la propiedad privada. Esto es importante. Artículo 22, derecho a la circulación y residencia. 23, derechos políticos. 24, igualdad, el derecho a la igualdad. Todos somos iguales. El artículo 25, ustedes leían mucho el artículo 25 de las sentencias que les tocó y efectivamente nos habla de la protección judicial. Que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes. Y después aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, que estos, si se dan cuenta, el Pacto San José solo contiene estos derechos ya vistos y también los mecanismos de protección. Pero no habla de derechos económicos, sociales y culturales, o sea, los derechos colectivos. Y lo único que nos dice es
Los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenida en la Carta de la Organización de Estados Americanos. Eso es lo que nos dice. Pero es importante saber que en el año de 1988 se creó el primer protocolo del Pacto de San José, denominado Protocolo de San Salvador, porque ahí se firmó ese protocolo. Protocolo es como un anexo, es un anexo al pacto. Y esto, cuando ustedes escuchen de protocolo, no crean que es el protocolo del notario, sino que ya en el ámbito internacional, protocolo es el instrumento que se anexa a un pacto o a una declaración o a una convención originaria. En este caso tenemos el Pacto de San José como un instrumento internacional básico, originario, y después se creó un protocolo como un anexo a este pacto. Y en ese protocolo de San Salvador del año de 1988 se establecieron los derechos colectivos. Se establecieron derechos económicos, sociales y culturales. Para tenerlo presente, porque si ustedes agarran solo el Pacto San José en sí, ahí encuentran ustedes solo derechos civiles y políticos, solo derechos individuales, los ya leídos anteriormente. Pero hay que tener presente que en ese protocolo de San Salvador del año 1988 se crearon esos derechos económicos y culturales que ustedes ya saben: derecho al trabajo, derecho a la salubridad, a la sanidad, al deporte, a la cultura. Todos esos derechos ya están establecidos en el protocolo de San Salvador. Y también se creó un segundo protocolo. Es el protocolo de abolición de la pena de muerte. Eso fue en el año 1990, pero ustedes saben, todos sabemos, que este protocolo no fue firmado por el Estado de Guatemala, porque el Estado de Guatemala pues conservaba su pena de muerte y no quiso firmar ese protocolo, porque ese protocolo de una vez determinaba la abolición de la pena de muerte. Pero como ustedes ya lo vieron en el caso de Rascacón, en el caso de Fermín Ramírez, efectivamente ya pena de muerte ya no existe. Ya Guatemala pues fácilmente podría adherirse a ese protocolo del año de 1990. Protocolos son los anexos al pacto original. Entonces, ahí, en este pacto, la primera parte son los derechos que ya vimos. La segunda parte contiene lo relativo a los medios o mecanismos de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional que establece la Comisión y la Corte Interamericana. Y la parte final, pues disposiciones generales de ratificaciones, de anotaciones que pueden hacer los estados partes. Ahora es importante también resaltar que el Pacto San José no está firmado por muchos países, empezando por Estados Unidos, Canadá, Cuba. Ellos no son parte del Pacto San José, y otros más. Las Antillas, todo eso no los firmaron. Belice tampoco es parte del Pacto San José. Y si no son parte del Pacto San José es porque ellos no han reconocido esos derechos en el ámbito interamericano. Eso no quiere decir que sus constituciones sí los establezcan, ¿verdad? Y algo muy importante que también hago ver yo en el libro para la reflexión es que han habido tres estados que ya han denunciado el Pacto San José, que ya no son parte del Pacto San José, que es Trinidad y Tobago,
Venezuela y República Dominicana, que acaba de ser, me recuerdo, en el año 2014. Ya la República Dominicana ya determinó que ya no va a pertenecer o ya no pertenece al sistema interamericano. Hay una resolución ahí, usted lo puede buscar por internet, que así le establece cierto tiempo para ir dejando poco a poco este Pacto San José. Pero sí, esto es lo que existe y acá ustedes de una u otra manera han escuchado voces de alguna gente donde reclaman que ya está Guatemala, debe de renunciar al Pacto San José, que no sé qué. Yo voy a hacer una opinión muy humilde. Qué mejor es que tengamos un ente internacional mientras el Estado no está consolidado, no está fuerte para garantizarnos los derechos humanos. No cabe duda que es necesario un ente internacional que venga a velar y proteger nuestros derechos humanos. Ustedes se dieron cuenta en las sentencias, pusimos varias sentencias contra el Estado de Guatemala y ustedes son conscientes de esto, que muchas sentencias hubo en contra del Estado de Guatemala donde declararon violador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nunca investigó los asesinatos, las desapariciones, nunca investigó cuando se les puso la denuncia. Entonces tuvo que venir la Corte Interamericana y a indicarle al Estado de Guatemala en por qué se considera violador de derechos humanos en este caso, qué mejoras tienen que hacer. Ya miramos la desaparición de mujeres, por ejemplo, algo muy importante y que nos dejó fruto y que por ese fruto es que ya mejoraron mucho las investigaciones, ya mejoraron mucho desde el momento en que ya hay protocolos específicos para obtener evidencias de las fallecidas, cosa que antes no tenían esos mecanismos más fiables. Apareció un instituto independiente, autónomo, que es INASIF. Ustedes ahora hablan de INASIF, ahí está INASIF, pero usted se ha dado cuenta cuándo surgió INASIF. Tendrán unos 10 o si mucho 15 años. Y antes, ¿cómo le hacíamos? El OJ es el que ponía a sus médicos y nada más. Pero más prueba científica ni en cuenta. Hasta hace poco, imagínense ustedes, es que esta cosa ha sido a golpe, a puro golpe, pero es necesario a veces. Imagínese usted usted mira en las películas cuando alguien o lo miraba en la calle, había un asesinato, un vehículo y iban los que a la escena del crimen a obtener las impresiones dactilares. Usted en su cabecita decía, ya se fastidió el que hizo, es el que puso sus impresiones. ¿Sabe qué da risa? Porque hasta hace poco, y hace unos par de años posiblemente, no se tenía cotejo de impresiones dactilares. O sea que el pobre perito sacaba ahí las pobres muestras de las impresiones. ¿Para qué? El único cotejo era la cédula de vecindad, y la cédula de vecindad, imagínese usted cuánto a cada municipalidad. No había forma. Y después ya creado el INASIF y con el RENAP, todavía no se tenía eso. Hasta hace poco ya se instrumentalizó, ya se logró que efectivamente se hicieran los cotejos. Ahora, si todos estamos marcaditos. Hoy si dejamos una impresión dactilar, inmediatamente hay una interacción con el RENAF, INASIF, y hacen ya con aparatos sofisticados, ya obtienen la impresión dactilares. Pero jóvenes, eso no hace 10 años. Yo le apuesto que tal vez ni 5 años.
Y todo esto se ha venido dando de las sentencias de la Corte Interamericana para ir mejorando los procesos. Da vergüenza, pues es cierto, ustedes están acostumbrados a ver películas, unas películas nítidas, pero ya aquí ya no se podía. Por eso fue importante el RENAP también. Muchos de ustedes son de pueblo y yo orgullosamente soy de pueblo. Si usted se le tenía que hacer estamos hablando de unos, ¿cuántos? 15 años. Si usted tenía que usted necesitaba una partida de nacimiento, que le llamaban nosotros partida de nacimiento o certificación de partida de nacimiento, y usted estaba aquí en Guate, y usted de Petén, ¿a dónde tiene que ir? No a Guate, forzosamente al registro civil de San Luis Petén. Ustedes ahora, qué fácil. Usted nació en Petén, pero aquí al RENAP, a cualquiera de las oficinas de Guate, en media hora le dan su certificación. Qué bonito, qué lindo. Pero es ahora. Ahora hay unos patojos hasta en línea, miren, imagínense, yo qué atrasado estoy, pero es la verdad. Pero antes, jóvenes, no estamos hablando de 100 años, pues. Hace 10 años. Vaya, y ahora no digamos las impresiones dactilares. Imagínense lo importante que son. Ahora, yo entiendo que si le entran a robar a un negocio o a su casa, usted no tiene que tocar nada ni nada, y llegan los peritos a obtener las impresiones dactilares y entonces ya lo cotejan con RENAP y todo el asunto. Eso es la importancia. Pero eso, jóvenes, par de años. Y todo esto tuvo que venirse a dar por parte de la Corte Interamericana, que me imagino que los jueces allá no entendían cómo es posible que para una fallecida ni siquiera le tomaban los rasgos de las uñas. Y ahí demuestran muchas veces la defensa que pudo haber hecho la víctima, y ahí saca algún elemento para el ADN, y ahí se contactaba directamente el marido, el hermano, el no sé qué. Pero eso es lo que nos vino a decir esa sentencia de la Corte Interamericana. Eso de que no, esperemos 48 horas. No se preocupe, va a aparecer, pero esperemos. Nuestro protocolo es que a las 48 horas o 72 horas empezamos. Imagínese usted. Mire esa alerta Isabel Claudina, cuánta gente no ha ayudado. Esta Isabel Claudina, ustedes en una parte mencionaron en los porcentajes y una eficacia de un 85, 90, imagínense. Pero si tuviéramos el concepto aquel, que eso se vino por las 2 sentencias contra Guatemala, si tuviéramos ese concepto, va a aparecer, no apareció, qué lástima, ¿verdad? Sí, pues, no, hombre, no. El tema del caso de Fermín Ramírez me llama mucho la atención, falta el debido proceso. Claro, el debido proceso, el derecho de defensa, el tema de la congruencia. Una clase nos dan sobre la congruencia. Imagínese usted, a usted lo acuso yo soy Ministerio Público y usted, valga la redundancia, es usted, y yo a usted lo acuso de haber matado y violado. Ojo, matado y violado. Ahora viene y yo sobre eso lo acuso y sobre eso me voy contra usted. Pero viene el tribunal, dice, no, ese fiscal es bien bruto, así no es la cosa, es al revés. Primero la violó y después la mató. ¿Y cómo condena el tribunal?
con hechos distintos a los hechos que yo expuse. Y el tribunal ya arregla y dice, no, primero la violó y después la mató. Ojo, cuando yo a usted lo acusé no de violación, sino que yo lo acusé nada más de asesinato, pero no de violación. Ahora, el tribunal de sentencia, con esa su jugada, sí lo condenó por violación. Y yo jamás lo mencioné como violación porque nadie puede ser violado después de fallecido. Entonces ahí ya no hay congruencia. Los hechos deben de ser congruentes. Los hechos de la acusación deben ser congruentes con los hechos del tribunal de sentencia. Y como faltó a la congruencia, en consecuencia se violó el derecho de defensa. Mire qué interesante, artículo 8, garantías judiciales del Pacto de San José. Pero esto nos vino a dar lección la Corte Interamericana porque tiene que haber congruencia. Tienen que ser los mismos hechos que yo lo acuso a usted, son los mismos hechos que el tribunal tiene que tomar en cuenta. Si el tribunal cambia los hechos, hay violación al derecho de defensa porque usted jamás se defendió de los hechos que le hizo ver el tribunal de sentencia. Usted solo se tiene que defender de los hechos que yo le expongo. Si el tribunal de sentencia, en sentencia, hace constar otros hechos, ya se le violó a usted el derecho de defensa. Lo mismo pasó con el tema del secuestro. Tema de secuestro igual. Y ahí está todavía pendiente el tema. Porque usted lee el artículo 201 de su Código Penal y no le entiende. Razón tuvieron los jueces de la Corte Interamericana al decir es un tipo que no se, un tipo penal que no hay forma de entenderlo y ordenó que se modificara porque no se entiende el tipo penal. Usted mira el 201 dice con el propósito de no sé qué, con el propósito que no sé qué, y al final dice por cualquier otro propósito similar o igual que los anteriores, violentando todo el principio de legalidad, porque recordemos que el principio de legalidad tiene una exigencia y la exigencia es la taxatividad. Debe ser claro, no debe ser ambiguo. Un tipo penal ambiguo es inconstitucional. Y también sale a relucir la peligrosidad. Nos da clases del tema de la peligrosidad que hace valer el artículo 132. O sea, eso es lo que uno necesita. Y nosotros los guatemaltecos y nosotros los ciudadanos necesitamos que exista un ente que proteja y nos garantice que el Estado no nos va a seguir destruyendo nuestros derechos humanos. ¿Cuánta de la gente que tuvo que acudir al sistema interamericano, especialmente a la comisión y después a la corte, porque no hubo justicia? También es un derecho humano la justicia. Y si en el Estado no se ha hecho justicia, hay que acudir al sistema interamericano. Muy bien, jovenazos. ¿Tienen algún comentario, por favor? Porque así vamos siguiendo. Nos falta ver todo el procedimiento de la comisión y todo el procedimiento de la corte, pero eso lo podemos dejar para el próximo viernes. ¿Algún otro comentario, por favor? Yo no sé si aquí con ustedes existe un problema que los tengo en cualquiera de las otras 3 secciones. Yo les mandé a ustedes sus resultados, pues que ya lo que hemos platicado, sus 40 puntos por haber expuesto, haber participado en su grupo, y les mandé tal y cual los grupos. Pero me han escrito algunos que dicen que yo no aparezco. Ojo, ahí ya no es problema mío. Arréglese con su coordinador. Porque yo siempre preguntaba, ¿y todos trabajaron? Sí. Hubo algunos grupos valientes que me dijeron no.
fulano y mengano no participaron. Perfecto, entonces no merecen punteo. Si alguno de ustedes estoy hablando que hizo valer que por qué no le pusieron su nota, yo te lo rogaría, que acuda a su coordinador de su grupo y el coordinador de su grupo acuda con los coordinadores que se quedaron en clase y ellos me van a hablar a mí. Porque yo no puedo poner nota cuando el grupo dijo que usted no participó. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Lic. Sí, Lic. Muy bien. Muy bien, compañeros, entonces nos veremos el próximo viernes. Que la pasen muy bien.